O sea, nunca había visto la nieve antes en mi vida. La gente no tiene idea lo que pasa aquí en Rusia. En el fondo somos muy igual. Somos iguales, la verdad. No podemos explotar. Pero aquí dejé de tomar té. Ah, sí. Hola, me llamo Elena y este es mi canal para practicar español. Yo sé que mucha gente de América Latina quiere viajar a Rusia para turismo, para estudiar o para trabajar y por eso hoy quiero hacer una entrevista con un chico de Ecuador que ya vive en Rusia 3 años. Espero que os guste. Escribe comentarios abajo y mira el video hasta el final. Hola, Hola. hola Daniel. Um, bien, uh, para empezar, háblame de ti. Tengo algunas preguntas. Ok. ¿Cuándo llegaste a Rusia? ¿Qué haces y por qué decidiste venir aquí? Bueno, bueno, mi nombre es Daniel y soy de Latinoamérica, específicamente de Ecuador. Y vine aquí en Rusia hace casi 2 años y medio, en marzo creo. Y vine a estudiar una maestría, porque bueno, mi sueño siempre fue estudiar en el extranjero, en otro idioma, con nueva gente. O sea, siempre me ha gustado vivir afuera, conocer nuevas cosas. Y por ejemplo, también viví en Estados Unidos y me gustó. Después de eso quise, no sé, ir a Europa, pero bueno, vi que Rusia era la mejor opción para mí. O sea, aquí es cómodo, interesante, no es tan caro y la verdad me gusta, me encanta vivir en Rusia. Y ¿Viviste en los Estados Unidos? sí, Sí. Ajá. Ok, ok, ok. y Ah, bueno, y como te decía, me gusta vivir aquí y el año pasado terminé mi primer año de maestría y me queda un año más para estudiar. Y después de eso incluso planeo quedarme, pero bueno, no sé qué será del futuro. Habrá que ver. ujú. ¿Y te parece que Rusia es mejor para vivir que los Estados Unidos? ¿Por qué decidiste no quedarse allí, pero venir a Rusia? Bueno, sí, o sea, yo creo que depende de las personas. Por ejemplo, o sea, si tú ves las noticias y ves lo que pasa en la sociedad americana, creo que ellos tienen muchos problemas en la sociedad, en la cultura, y para mí no me gusta mucho ese modo de vida. Aquí en Rusia es más cómodo porque la sociedad no es más homogénea, la sociedad es más tranquila y más tradicional, se puede decir. Y la verdad eso me encanta, o sea, me encanta más, o sea, puedo hablar con personas y sé que no voy a tener algún problema de, no sé, alguna discusión fuerte o algún tipo de esos problemas que podría tener en América, porque, bueno, tú conoces, o sea, hay muchas personas en América que tienen, no sé, un modo de pensar que va muy contrario a lo que yo pienso. Ujú. ¿Y cuáles eran tus expectativas e ideas sobre Rusia antes de mudarte? Porque yo tuve una entrevista sobre los estereotipos y yo sé Ajá. que hay muchísimos. Sí, y la verdad, es verdad que la gente vive de estereotipos y siempre piensa que las cosas son así como escucharon alguna vez. Y por ejemplo, yo sí tenía algunos estereotipos sobre Rusia antes de venir. Pensaba que siempre hacía frío, pensaba que, no sé, que no era tan desarrollado como lo es realmente. O sea, porque si comparo Rusia con Latinoamérica, o sea, en muchos aspectos está mucho mejor que Latinoamérica. O ¿Verdad? sea, Sí. sí, Más o sea, las cosas, desarrollado. sí, o sea, algunas cosas funcionan aquí mucho mejor que en Latinoamérica, ni no podríamos soñar lo que funcione, porque todavía tenemos esa mentalidad que se puede decir un poco tercermundista, pero no es nuestra culpa, es la culpa de nuestros gobiernos. Y eh, bueno, también tenía el estereotipo de que, no sé, todas las mujeres aquí son guapas. Y, ¿qué más? Bueno, Es esos verdad, fueron los sí. estereotipos que tenía.
Y algunos resultaron ser verdad, obviamente. Por ejemplo, de las mujeres, creo que es verdad. Y obviamente, acerca del clima, obviamente necesitas vivir aquí para entender el clima porque es variante y, por ejemplo, el verano, me encanta el verano en Rusia porque siempre hace mucho calor y es un calor que me encanta. O sea, me encantan estos días, aunque no he salido mucho. Y el verano también, el invierno también es muy interesante porque, o sea, nunca había visto la nieve antes en mi vida, porque bueno, soy de Latinoamérica y hace 2 años que vi la nieve por primera vez, igual fue algo, una experiencia muy interesante. ¿Te gusta la Y nieve? sí, la verdad me gustan los paisajes, o sea, cuando todo está muy blanco, o sea, cuando cae la nieve, Mm. eh, salir a caminar un poco y ver así, ver toda la ciudad blanca, las montañas blancas, o sea, es interesante. Obviamente hace mucho frío, pero de todas formas, interesante. Sí. Bueno, y te decía que esos son los estereotipos que uno tiene antes de venir, pero la verdad, la gente no tiene idea lo que pasa aquí en Rusia, porque se puede conocer Rusia solo cuando se llega y realmente se entiende, o sea, así son las cosas, no son así, porque la mayoría de los malos estereotipos no existen sobre Rusia, por ejemplo, de que la gente no ríe, de que la gente es muy seria, de que no es muy amigable, o sea, no es verdad realmente, porque como te decía, son estereotipos que generalizan a las personas, pero, no, pero yo creo que somos individuales. Cada persona tiene su modo de pensar, su personalidad, tiene su forma de ver la vida y entonces te puedes encontrar con buenas personas, incluso malas personas como en todo lado, pero yo creo que no se puede generalizar a las personas por cierta clase de estereotipos. Sí, sí, estoy de acuerdo, porque hay personas malas en todo el mundo y no Ujú, podemos generalizar eso. exacto. ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Cumpliste tus expectativas cuando llegaste? Ujú. Eh, bueno, sí, o sea, me sorprendió tal vez la naturaleza y lo grande que es Rusia. Tú ves el mapa y obviamente Rusia es el país más grande del mundo, pero una vez que llegas aquí ves lo grande que es y, o sea, los campos, eh, te sorprende, o sea, a mí me sorprendió que es muy grande, o sea, las ciudades igual también son muy grandes para llegar de una ciudad a otra. Eh, ¿Qué más? No tenía muchas expectativas, la verdad no sabía mucho qué esperar, aunque había visto muchos canales de YouTube. ¿Y qué es lo que más te conmociona o sorprende de la cultura o de la vida o de la gente? Es difícil comprender el carácter ruso. Eh, la verdad que no, porque en el fondo somos muy igual, somos iguales, la verdad. O sea, cuando voy al mercado, las personas hacen las mismas cosas que hacen en Latinoamérica, o sea, regatean, o sea, hay muchas cosas que en realidad somos muy parecidos, o sea, eh, no hay alguna diferencia muy grande eh, generalmente, pero tal vez me intriga o me llama la atención el carácter de las mujeres, que las mujeres son aquí muy, como muy fuertes. O sea, ese tipo de mujeres yo no veo en Latinoamérica, o sea, en el sentido de que son las personas que, o sea, que trabajan, que mandan, mm, mm, o sea, ¿me entiendes? O sea, siempre están, eh, ¿cómo se puede decir? Siempre están al mando de todo, en control de todo. O sea, ese tipo de mujeres como que no existe en Latinoamérica, o sea, que estén siempre al control de todo. O sea, es algo bueno porque yo creo que la sociedad rusa la manejan más las mujeres, en realidad. Interesante. Ajá, Es que, por ejemplo, el apellido es como de padre y yo sí. sé que, por ejemplo, no sé de toda América Latina, pero yo sé que en Perú, por ejemplo, hay Ah, dos apellidos
de Sí, eso madre es bueno. y de padre, ¿sí? Por eso yo pensé que tal vez en Rusia es muy como, no sé, no de las mujeres no son como muy importantes aquí, no es verdad, Sí. ¿sí? Eh, sí, bueno, los dos apellidos siempre, en toda Latinoamérica creo que pasa así. En mi país también tenemos dos apellidos y eh, más me refiero al carácter. O sea, tal vez, o sea, hay ciertos, no sé, constructos sociales que parece que la mujer está, no es tan importante, pero en realidad la mujer es la que más manda aquí. Siempre veo que en las universidades, en los hospitales, en todo lado, o sea, siempre hay una mujer a cargo. O sea, me parece interesante. No es como en Ecuador, es diferente ahí. Sí, o sea, hay muchas mujeres igual en cargos importantes, pero no sé, tal vez el carácter, porque, por ejemplo, o sea, me refiero a que una persona, o sea, hay dos rasgos de las personas, o sea, para ser exitoso en el trabajo tienes que ser una persona con características más masculinas, o sea, tienes que ser, eh, o sea, serio, tienes que mandar a tus empleados, o sea, tienes que ser un poco estricto, ¿verdad? Independientemente si tú eres una buena persona, pero en el lugar del trabajo se necesita ser estricto. Y yo creo que eso no pasa en Latinoamérica porque las mujeres siguen, o sea, si son buenas siempre, van a seguir siendo buenas en el trabajo, pero, o sea, esa facilidad de que son más competitivas, se puede decir, las mujeres, o sea, en el trabajo siempre tratan de ser más competitivas y, o sea, si te tienen que gritar, te gritan, o sea, eso he visto que sí. En el lugar de trabajo, si es que una mujer tiene que gritar y hacer lo que sea, lo hace, o sea, eso es algo que, un poco difícil de explicar, o sea, pero lo veo interesante. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que no es una característica buena porque yo creo que eso por la guerra, porque durante la guerra Mm, perdimos muchos hombres y hombre. por eso las mujeres tienen que estar como hacer todo sin Sí, hombres y pues, por ajá, eso tenemos que ser fuertes. Y hasta exacto. ahora eso sigue. Pero, o sea, eh, alguna vez leí sobre las características que se debe tener para ser exitoso en el lugar de trabajo. Y esas características generalmente son masculinas, o sea, ser estricto, ser fuerte. Sí. Y entonces, una mujer que tiene esas características realmente es más exitosa. O sea, según muchos estudios que, bueno, psicológicos y de ese tipo. Y yo creo que está bien, o sea, si en el trabajo debes de hacer así, bueno, y en tu casa puedes ser cariñosa con tu esposo, con tu hijo, con tu familia, pero creo que sí, en el trabajo hay que ser serio y eso me llama la atención aquí. Mm. Depende de trabajo, claro que, pero sí, si Sí, tienes una obviamente. empresa y un negocio, tienes que ser fuerte y estricto. Ajá, exacto. Sí. Sí. Pues, y fue difícil adaptarse al estilo de la vida en Rusia. Mm, La verdad que no, porque, bueno, igual al principio vivía eh, en mi círculo de personas conocidas de mi país. Entonces hacíamos, al principio pasaba con gente de mi país, o sea, igual comíamos las cosas que solíamos comer, pasábamos juntos. Entonces, al principio no, o sea, y después yo mismo intenté adaptarme, o sea, buscar, conocer más gente, salir, y la verdad fue un proceso que ahora estoy muy acostumbrado, o sea, me gusta vivir aquí y sé cómo funciona la sociedad aquí. eh, y no creo que tengo problema ahora. Y no fue difícil, la verdad. Pero no sabías ruso antes de venir. Sí sabía un poco, pero no mucho. Por ejemplo, o sea, unos meses antes de venir, eh,
tomé algunas clases con una profesora en línea. ¿Rusa o...? Profesora rusa, ajá. Bueno, pero ella fue la que me ayudó y me dio un par de clases, pero la realidad no fue suficiente porque ya cuando estuve aquí, todo ese conocimiento, o sea, en un mes ya, ya no fue suficiente. Después del año y medio, o sea, después del año, creo que ya para mí fue más fácil, ya fue fácil comunicarme en ruso, no fluidamente, pero entender y tener una conversación normal. Después de un año vivir, ¿sí? Viviendo en Rusia, no estudiando, porque yo creo que si solo tomas como 2 horas por la semana, no es bastante. Ajá, exacto. Un año viviendo en Rusia, yo creo que es suficiente para realmente alcanzar un nivel decente para poder conversar con alguien. ¿Y cómo te comunicaste con la gente cuando no sabías ruso tan bueno, tan bien? Ajá. Bueno, hablaba un poco de inglés, o sea, con la gente, al menos en la universidad siempre hay gente o que entiende un poco de inglés o hablaba un poco de inglés, pero al final, pero de todas formas siempre intentaba comunicarme con señas, con una que otra palabra rusa que ya sabía. Y en la calle, bueno, en la calle es más difícil porque la gente sí, obviamente no sabe inglés, la gran mayoría de la gente. Y no sé, tal vez con señas, con el traductor. Sí, recuerdo que una vez tuve que mostrarle a la cajera mi teléfono y la traducción porque no entendía nada. En la tienda, por ejemplo, sí. Sí, ajá, en la tienda. Pero bueno, eso fue hace 2 años, así, cuando recién llegué, porque no entendía, o sea, era un poco difícil. Pero creo que toda la gente lo entiende, que tú eres un extranjero y toda la gente quiere ayudar, ¿es verdad? Sí, la Intentan verdad que sí. O entender. sea, ajá, la verdad que sí. Por ejemplo, claro, cuando uno está en esa situación, hay gente que quiere ayudarte, que quiere, si es que no entiendes, si te ayuda, te tratan de hablar contigo en inglés. O sea, sí, la verdad que sí. O sea, no es que la gente no quiera ayudar, que no quiere saber nada de ti. O sea, la gente sí está dispuesta a ayudarte, a ayudar a un extranjero. ¿En qué ciudad vives ahora en Rusia? Ajá, yo vivo en Belgorod, aquí. Ujú, Sí, en Belgorod. Ajá. ujú. Es una ciudad pequeña, ¿verdad? Sí, es una ciudad pequeña. Bueno, yo quise estudiar la maestría en San Petersburgo, pero bueno, eso fue el año pasado y entonces debido a la pandemia, eh, o sea, todo se complicó y no pude ir, pero de todas formas me encanta aquí, o sea, me encanta Rusia en general y igual esta ciudad es cómoda, es pequeña, no es tan cara y me gusta de todas formas. Y también trabajas ahí, ¿verdad? No solo estudias. Eh, sí, ajá. Bueno, hace un año empecé a enseñar español. Por ejemplo, una amiga me pidió al principio que le enseñe, entonces tenemos clases una vez a la semana, o sea, obviamente eh, solo como hablante nativo. Empecé a explicarle algunas cosas, pero bueno, desde ese entonces empecé a estudiar español, o sea, empecé a estudiar español últimamente, o sea, el año pasado. Y ahora creo que lo entiendo más, entiendo primeramente mi idioma y ahora puedo hablar mucho mejor en ruso y he venido trabajando en eso, o sea, he estado dando clases de español y creo que las cosas van bien por ahora. Bien. Am, ¿Qué diferencia radicalmente a Rusia de América Latina? Si no hablamos de como mujeres, Bueno, ¿qué sí, o más? sea, la apariencia, o sea, obviamente la apariencia es totalmente diferente. El carácter, o sea, bueno, el carácter ya te lo expliqué un poco, que hay esa Ujú. diferencia de carácter. Eh, No sé, tal vez un poco la mentalidad y la educación. No La es educación. radical, pero sí.
porque, por ejemplo, o sea, si yo conozco a alguien nuevo y converso, la verdad, esa persona creo que está muy bien, está mucho mejor informada que una persona promedio de Latinoamérica. Ujú. O sea, es mi parecer, o al menos he tenido la suerte de siempre encontrarme con alguien interesante y tener una buena conversación. Porque a mí igual me apasiona la política, la cultura, la economía, muchas de esas cosas. O sea, los problemas sociales, los problemas económicos, políticos del mundo en general. Y me gusta hablar de eso. Y a veces cuando conozco gente en internet, la gran mayoría siempre conversamos de estos temas. Y aunque hay pocas diferencias, pero coincidimos la mayor parte del tiempo. Y lastimosamente eso no ocurre en Latinoamérica. O sea, no sé por qué, porque, bueno, sí sé por qué, pero es muy difícil de explicar. Y eso tiene que ver con la educación que recibimos. Mira, por ejemplo, o sea, en Latinoamérica la gente recibe la educación y cree que eso es verdad. Ujú. O sea, cree que lo que escuchó de un profesor en la universidad es verdad. O lo que dijo, o lo que dice el gobierno, o lo que dicen las fuentes oficiales es verdad. Y aquí en Rusia la gente es más escéptica. Por ejemplo, la gente no cree lo que el gobierno dice. O sea, sí, No sé si es bien o mal. pero es que para mí está bien. O sea, la gente es más escéptica, más cautelosa. O sea, si es que las fuentes oficiales o el gobierno dice esto, entonces la gente, la mayoría de gente joven, racional, tiene sus dudas y cree otras cosas. Y entonces, como, no sé, tal vez, o sea, no quiero generalizar, pero, o sea, en Latinoamérica la gente es muy crédula, se cree que las cosas son así y nunca eh, se pone en una posición para decir, ¿será verdad o no es verdad? A razonar. Entonces, no puedo tener ese tipo de conversaciones con mucha gente de Latinoamérica porque, no sé, tal vez son muy cerrados en su modo de pensar. Y, y la verdad, aquí he tenido la suerte de conversar. Tenemos unas que otras diferencias, pero en el 90% coincidimos con muchas de las personas que he conversado, con muchas de mis amigas. eh, Hemos coincidido con muchas cosas, pero eso no me pasa en Latinoamérica. No puedo conversar sobre política, economía, eso porque no sé, tal vez es su, su modo de pensar. La idiosincrasia del latinoamericano es un poco diferente bueno, es diferente a la idiosincrasia rusa. Mm, O sea, es interesante para mí. Estoy muy curiosa como, ¿y de qué hablan en América Latina? Porque en Rusia sí hablamos de, no sé, de gobierno, de política, de, no sé, es todo de lo que hablamos. Y en América exacto. Latina, O sea, ¿de qué? eh, no sé, yo creo que la mayoría de gente joven en Latinoamérica no se interesa cosas, eh, en cosas que valen la pena interesarse o en cosas eh, ¿cómo se puede decir? En cosas importantes. Entonces, no sé, tal vez están preocupados en otras cosas, por ejemplo, en las redes sociales, en TikTok, en cosas de ese tipo de cosas. Y la gente, o sea, eh, igual en Rusia pasa lo mismo, pero, por ejemplo, eso pasa con la gente que es muy joven, o sea, una adolescente de 15 años, Adolescentes, de sí. 15 años, ajá. Eh, Mira, y ahora que lo pienso, yo creo que un adolescente de 15 años aquí en Rusia, creo que tiene la mentalidad de una persona de 25 años en Latinoamérica. En serio. ¿Cómo crees? Lo puedo decir sin temor a equivocarme, porque lo he visto. O sea, yo creo que la educación que la gente recibe aquí eh, hace que la gente de aquí sea más madura, te prometo. O sea, no es exageración, porque incluso lo puedo decir de gente que conozco, o sea, gente de 25 años en Latinoamérica tiene la mentalidad de un niño de 15 años en Rusia. Y no es que, o sea, no es que esté alabando, o sea, y que todo aquí esté bien, o que todas las personas de aquí sean muy inteligentes, pero
es algo general que ocurre. O sea, no sé por qué, tal vez nos cuesta a los latinoamericanos ser más independientes, ser más, no sé, ser más, conocer más de la vida. Y mira, por ejemplo, con un simple ejemplo, eh, aquí la gente rusa a los 18 años quiere salir de su casa y vivir solo. Mucha gente, ¿verdad? Eso no pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente hasta los 30 años sigue viviendo con sus papás. O sea, y no La tiene la mayoría intención, de la gente. mucha gente, creo que, no sé, 80%. Y, y no es porque realmente no quieran, sino son por es la situación económica. Entonces, como que a muchas de las personas de Latinoamérica les cuesta madurar más rápido que a la gente. Aquí en Rusia tienen que madurar pronto porque, no sé, tal vez la vida eh, es de esa forma, o sea, la gente está acostumbrada, por ejemplo, esa mentalidad no existe en Latinoamérica, que a los 18 años quieras salir ya de tu casa a vivir tu vida. Viviría con una persona, eh, o sea, sí, vivir con una persona, hacer tu vida y a los, no sé, a los 24, 23 años casarte, tener tu familia. Eso pasa mucho en Latinoamérica, en Rusia, ¿verdad? Tú sabes. Ujú, sí. Y, por ejemplo, a los 23, 25 años, las mujeres ya tienen, no sé, dos hijos, o ya tienen una familia, están casadas, tienen dos hijos. Pero en Latinoamérica no, o sea, a los 24 años las personas recién están terminando la universidad, no saben qué hacer, pasan unos años con su familia y a los 30 recién quieren independizarse. O sea, por eso digo que hay una diferencia de cómo la gente madura, o sea, en Latinoamérica y en Rusia. O sea, Yo en mi modo de pensar. creo que ahora llegamos a lo que pasa ahora en América Latina, porque creo que los adolescentes ahora les gustan solo TikTok, YouTube y no se interesan en nada. Yo puedo decir que eso también depende de la situación económica, porque Ah, creo que en América Latina es muy difícil alquilar el piso, exacto, exacto. trabajar, tal vez es muy difícil encontrar un trabajo. Y aquí en Rusia, Exacto. no puedo hablar de toda Rusia, pero en Moscú puedes empezar a trabajar cuando tienes 14, 15 años y pues puedes trabajar como medio día sin Exacto. problemas, sí, encontrar dinero para vivir. Y por Sí. ejemplo, en Latinoamérica es imposible que un adolescente de 15 años o 14 años trabaje o que consiga un trabajo de medio tiempo. Como tú lo dices, sí, lastimosamente es la situación económica, nuestra realidad económica y eh, la idiosincrasia, o sea, porque esa mentalidad también pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos también los adolescentes desde los 15 años pueden trabajar medio tiempo, los fines de semana, pero esa mentalidad todavía creo que nos tiene muy atrasados respecto al mundo, lastimosamente. Y es objetivo, o sea, no es solo por criticar a Latinoamérica. Ujú. Y también yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, solo en primer año de la universidad, una de mis profesores dijo que nadie de vosotros tenéis hijos. ¿Cómo es? Ahora vosotros tenéis como 20 años y nadie, nadie tiene hijos. ¿Cómo es posible? Porque cuando ella estudiaba en la universidad, en el primer Ajá, año, eh, todas las mujeres, todas las chicas ya tuvieron hijos. ajá. Y, y en Latinoamérica, bueno, no quiero hablar solo mal de Latinoamérica, pero mira, en realidad igual es un problema de educación. Por ejemplo, hay muchas personas, hay muchas gente, ¿cómo? Hay muchas personas en Latinoamérica que tienen hijos muy pronto, o sea, en realidad no tienen
no son capaces de medir sus consecuencias, o sea, de tener cuidado, o sea, por ejemplo, y por eso es que el embarazo adolescente en Latinoamérica es muy grande. O Mm, sea, hay muchas chicas de 15, 16 años que tienen hijos, ya tienen hijos, 18 años ya tienen dos hijos, pero, o sea, eh, pero eso es por la educación que reciben, por la educación por la falta de educación. O ujú. sea, y ese tipo de educación hay en Rusia, por eso es que embarazo estudiantil, embarazo adolescente no hay mucho. Y las personas saben cuándo deben tener hijos o cuándo no. Y entonces, sí, o sea, lastimosamente también es una realidad triste. O sea, Una pregunta más. ¿Qué es lo que más te gusta ah, y no te gusta de la vida en Rusia? ok. Bueno, como te decía, lo que más me gusta es la gente, la sociedad. Eh, o sea, que puedo conocer nueva gente, hablar con personas interesantes, vamos a coincidir en muchas cosas. Eso es lo que más me gusta. Lo que no me gusta es que también, obviamente, aquí no es perfecto y ahora puedo hablar un poco mal de Rusia. Eh, no me gusta la burocracia y las restricciones, o sea, y las leyes un poco ridículas que hay. Por ejemplo, para hacer un trámite, para hacer, no sé, cambiarte de universidad, de alquilar algo, tiene que pasar una semana entera con trámites, papeles, firmas, o sea, es demasiada burocracia. La burocracia es gigantesca. Entonces, Sí, sí. eh, no sé, para hacer un trámite te va a tomar 5 días. Entonces, no me gusta eso. Y hay muchas leyes que, bueno, o sea, gracias a Dios, bueno, no soy ciudadano ruso, pero sé que esas leyes igual no me gustan muchas leyes que hay en el país, porque cuando hay muchas leyes, o sea, se pierde la libertad. Y entonces cuando hay leyes que son un poco ridículas, no sé, tal vez, o sea, he visto leyes que prohíben programas, o sea, o páginas, no sé. Bueno, Mm, ujú. entonces es un poco excesivo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? O sea, por mí no puedo hacer nada, o sea, no es mi país. Y eso es lo que no me gusta. Eh, Ujú. pero, o sea, el resto igual, o sea, se puede, no tengo ninguna queja más. Pues a mí tampoco me gusta eso, pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que es porque Rusia es un país muy grande y es muy difícil que todo es como, todo es lo mismo en cada ciudad, ¿sí? Ujú. En cada región y es muy difícil hacerlo sin los leyes, ¿sí? Por eso tenemos tan Sí, ajá. muchos. Eh, bueno, yo creo que la verdad sí se puede, pero no hemos intentado. O sea, ese es el problema en general en el mundo, que creemos que hay ciertas personas más inteligentes que ellos pueden gobernar el resto, pero yo creo que la sociedad unida se puede organizar por su cuenta. O sea, bueno, eso es mi pensamiento que tengo. O sea, siempre creo que el individuo es más, el individuo cuando tiene sus posibilidades es más inteligente que un colectivo. O sea, porque el colectivo siempre se restringe a lo que el colectivo dice y la gente no piensa por su cuenta. Entonces, prefiero más el individualismo. O sea, cuando una persona individualmente toma sus decisiones conscientes, pensadas, creo que puede ser más beneficioso para la sociedad que seguir la corriente, me Ujú, parece. ujú. Pero también creo que es muy difícil hacer algo solo si no estás en un colectivo, porque el colectivo ayuda y una persona no puede, creo que no puede hacer algo grande sin ayuda. ¿No lo crees? Eh, no creo, o bueno, no sé. Yo creo que eh, más prefiero, o sea, filosóficamente a que una persona
o sea, debe tomar las decisiones por su cuenta, ya sea equivocarse eh, o tomar una buena decisión, pero por su cuenta, porque cuando otra persona piensa por ella, entonces lo anula como individuo. Y yo creo que si más personas toman más decisiones buenas, o sea, más decisiones, más personas toman más decisiones buenas por su cuenta, en realidad benefician a toda la sociedad y todos nos beneficiamos de las decisiones de otro. Por ejemplo, quiero abrir un negocio, o sea, quiero abrir una escuela, quiero hacer algo. Eh, Estamos acostumbrados a que el gobierno diga, ah, aquí se necesita una escuela, entonces esperamos que el gobierno nos abra una escuela, entonces, Mm, pero no, o sea, por ejemplo, si una persona dice, no, yo quiero abrirme mi escuela y me abro, o yo me quiero abrir mi negocio, por ejemplo, aquí hace falta, no sé, algún tipo de transporte o algún tipo de servicio, y esperamos que el gobierno eh, nos ofrezca eso o nos dé eso, pero ¿qué tal si una persona decide hacer esto, una persona decide hacer otro? Y yo creo que mientras más personas tomen decisiones individuales grandes en la vida, o sea, que se arriesguen, benefician a toda la sociedad, creo. sí, Obviamente es sí. difícil por las restricciones y porque el gobierno siempre, o sea, en todo lado, no solo en Rusia, el gobierno siempre está por encima de nosotros, pero si es que más gente toma decisiones, o sea, arriesgadas, beneficia a toda la sociedad. Sí, sí, como, por ejemplo, yo tengo mi propia escuela pequeña de lenguas extranjeras y fue muy difícil Mm, como empezar todo. Es muy difícil, no sé. Por eso sí, exactamente. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, Pero bueno, o sea, eh, y, o sea, y depende de de la realidad socioeconómica que se tiene. Entonces, lastimosamente, de nuevo, en Latinoamérica es difícil hacer algún emprendimiento. O sea, y por eso es que la, la pasión de la gente, o sea, de arriesgarse, está dormida en la gente de mm, Latinoamérica. Porque, mira, porque por ejemplo, hay mucha gente que es muy inteligente, muy capaz, pero siempre quiere, no sé, trabajar en el gobierno porque no hay más, o sea, o trabajar o conseguir un trabajo y nunca se arriesgan a emprender algo. Entonces, eh, hay mucho potencial en Latinoamérica, pero debido a las circunstancias no podemos explotar. Porque sí, o sea, en Latinoamérica siempre hay mucha gente muy inteligente, capaz, trabajadora y que la verdad muchos triunfan en otros países sí, porque sí, tienen sí. tienen otra, entendieron, o sea, o cambiaron su modo de parecer, vieron cómo se vive en otro lado, cómo se vive en otros países y hay más, y hay más oportunidades en otros países, lastimosamente. ¿Y qué hábitos rusos has adoptado viviendo en Rusia? Porque yo sé que las personas que llegan a Rusia comienzan a comer trigo sarraceno, gречка, Ajá, ¿es verdad? Grechka. Sí, yo encontré esta traducción. Y se quitan los zapatos en la casa y les encantan los productos lácteos y les encanta beber té. Sí, porque, ¿qué hábitos ahora tienes? Es gracioso porque cuando viví en mi país, tomaba mucho té. Todos los días tomaba té, pero aquí dejé de tomar té. Ah, sí. No sé por qué. Bueno, tal vez es porque siempre he vivido siempre he vivido en un hostal de estudiantes, o sea, en una общежитие. Entonces, es diferente a vivir en tu casa donde tienes tu tetera, tienes tus tés, o sea, tienes tu taza y todo eso. Entonces, no sé, como que nunca ha sido cómodo para mí tomar té aquí. No sé por qué. Entonces dejé de tomar té incluso. O sea, yo sé que todos los rusos toman té cada 5 minutos, pero no, dejé de tomar té. Eh, Obviamente me saco los zapatos siempre. Eh, Algo más.
me gusta la grechka, el trigo sarraceno, pero igual no lo como mucho. Siempre trato de cocinar lo mismo que, que solía comer en mi país. Y eso es lo único que extraño, realmente, extraño muchísimo, la comida de mi país. Es lo que más extraño, toda, hasta ahora, porque incluso sueño que como cosas de mi país, porque es difícil encontrar en Rusia. Ese es el problema. Mm. ¿Y no Eh, te gusta la comida rusa? sí me gusta, pero no sé, solo una vez que pruebes la comida eh, latinoamericana, bueno, creo que has probado, por ejemplo, no sé si has probado el ceviche y ese tipo de cosas. Sí, yo tengo, Ajá. tengo Y un video ah, de restaurante peruano y peruano, ajá, ahí exacto. yo he probado ceviche, pero es ceviche Nikkei con atún, no es ceviche clásico. Pero también he probado unos platos como flan. A mí me gustan mucho. Y exactamente. Y yo creo que incluso los mariscos de Rusia saben un poco diferente. Tengo una teoría, porque yo creo que saben un poco diferente porque los peces de agua cálida son un poco diferentes de los peces de agua más fría. Mm, Creo que, o sea, puede pasar, porque el pescado aquí no me gusta mucho. O sea, he probado algunos pescados y no soy muy fan de los pescados de aquí, pero en Latinoamérica puedo comer cualquier pescado y sé que me van a gustar porque, o sea, tenemos muy buenos pescados y extraño los productos, los mariscos. De, o sea, los mariscos de Latinoamérica siempre son geniales, o sea, son espectaculares, el ceviche y ese tipo de cosas que aquí no hay. Y hay algunos productos como el verde, la yuca, que tampoco hay en Rusia. Sobre todo el verde, que en Ecuador comemos mucho, el plátano verde. No sé si lo has visto, es un plátano, es un guineo verde, una banana grande ujú, verde. ujú, ujú. Y hay muchos platos que hacemos con esa banana y aquí en Rusia no existe. Nunca he visto un plátano verde. Ujú. Yo he visto imágenes en internet, sí, aquí tenemos solo plátano, plátano simple. Ah, también hay pequeños, como platanitos Ajá, pequeños. sí. Sí, Bueno, y todas las bananas que vienen a Rusia son de Ecuador, casi todas. sí, ¿Has visto? ¿verdad? No lo sabía. Sí. No, siempre, o sea, la próxima vez que vayas al supermercado, ves una banana y tiene el sello de Ecuador. Ay, oh, Ecuador, mi país. Sí. Eh, pero bueno, o sea, no sé por qué las bananas, el plátano verde no llega. Es que bueno, no es muy popular, sí, eh, pero Y en Latinoamérica obviamente lo comemos mucho. Y hablando de costumbres, o sea, no sé, creo que mi personalidad es igual, un poco calmada, cerrada, o sea, me adapto bien a la sociedad. O sea, porque, por ejemplo, también no soy el típico latino, como hay ese estereotipo, no sé, cantan, bailan, son muy abiertos, son carismáticos. Y yo no soy de ese tipo de personas, porque, o sea, soy una persona más seria, calmada, no bailo, por ejemplo, no sé bailar. Y creo que tal vez por eso, o sea, la sociedad rusa, o sea, me cae, me cae bien, no, se adapta, me puedo adaptar bien, no tengo problemas. aquí la gente dice que los hombres no bailan. Aquí en Rusia los hombres no bailan. Pero aquí en Rusia, ¿verdad? O sea, se dice Sí, que sí, los hombres sí. no bailan. No Ajá. bailan, no, no Y, bailan. y yo no bailo tampoco, o sea, no me gusta. Pero bueno, o sea, pues sabes que un latinoamericano que no baila supuestamente no es un buen latinoamericano, porque un latinoamericano tiene que bailar bien salsa, bachata y ese tipo de cosas, y reggaetón, entonces, Y no me gusta. la gente aquí se sorprende mucho, ¿sí? Te Ajá. pregunta, ¿por qué no bailas?
Exacto. Pero está bien, como te decía, todos somos diferentes. Siempre que yo creo que el individuo, o sea, tiene sus aficiones, su personalidad, su modo de ver la vida y siempre hay que pensar en las personas como individuos. No todos los latinos son así, no todos los ecuatorianos son así, no todos los rusos son así. Yo creo que hay que empezar a dejar ese modo colectivista, como te decía, de pensar y que, o sea, las personas son diferentes. Por Sí. ejemplo, no sé si tienes hermanas o hermanos, pero eh, tú eres diferente de tu hermana, Yo tengo un hermano mayor, sí. incluso naciendo en la misma familia, en la misma ciudad, en la misma casa. O sea, somos diferentes, Claro, sí, sí. diferentes personalidades, y así deberíamos empezar a ver a las personas. O sea, me gustaría conocerte por cómo eres, no, no por algún tipo de estereotipo, algún tipo de idea. O sea, hay mucho de eso en Latinoamérica, lastimosamente, que, o sea, vos conoces a una persona y ya sabes qué tipo de educación tiene, y ya sabes cómo piensa. O sea, no hay nada nuevo en esa persona. Es un conjunto de características que sabes que esa persona es así porque no piensan por sí mismos, muchas personas. ¿Y qué consejos le darías a la gente que quiere ir a Rusia? Porque yo sé que mucha gente de América Latina que quiere ir a Rusia y vivir aquí. Ajá. Eh, bueno, el primer consejo es que obviamente empiecen a estudiar ruso desde ya, porque cada tiempo o cada minuto que no estudien ruso, o sea, se pueden arrepentir después. Yo creo que a las personas que planean viajar no sé, en algún tiempo, ya deberían empezar a estudiar ruso, ya deberían saber mucho mejor, porque va a ser tiempo que se van a ahorrar de aprender aquí. Y porque, o sea, tú sabes, cualquier lengua, si tú quieres estudiar cualquier lengua, puedes estudiar toda la gramática en un día, o sea, pero puedes ser una persona que, o sea, eres un genio y te estudiaste toda la gramática todo un día, pero siempre vas a necesitar ese tiempo para asimilar esa información y para aplicarla, para ponerla en práctica, para entenderla cuando hablas, cuando estás en ese cierto tipo de situaciones. Entonces, necesitas ese tiempo para asimilar. Y mientras más pronto empiezas a asimilar el conocimiento, o sea, de la lengua rusa, te va a ir mucho mejor, vas a entender mucho más, te vas a sentir más cómodo. eh, y ese es el primer consejo. O sea, hay que empezar a estudiar ruso en serio desde ya. Tienen que empezar a estudiar ruso eh, y ese es el único consejo, ¿verdad? Porque una vez que también empiezas a estudiar ruso, empiezas a entender la mentalidad rusa. Porque, por ejemplo, ahora me siento muy tranquilo en que puedo abrir, no sé, el Instagram y cualquier cosa y ya entiendo los chistes rusos, o sea, entiendo los videos, o sea, me causa igual gracia, o sea, ya me siento cómodo que puedo reírme igual como cualquier persona, o sea, incluso las cosas que en mi mentalidad de español no me parecen graciosos, pero justamente pensaba que si no entendiera ruso, no me pareciera gracioso, porque hay que tener esa mentalidad, hay que entender el idioma y también el modo de pensar. Entonces, creo que ya estoy en ese nivel de que las bromas rusas me causan gracia. De acuerdo. Bien, no tengo más preguntas. Ok, Muchas gracias. Fue muy interesante para mí y creo que para mis suscriptores también es muy interesante escuchar. ok, gracias. Y no, gracias a ti por la entrevista. Siempre encantado de hablar con personas nuevas, conocer cómo piensan y me encanta, de hecho, hablar con personas. Gracias, gracias. Nos vemos. Adiós. Igual, Adiós. bye, adiós.